Buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Les cuento que hoy vamos a hablar de ansiedad porque es una de las principales causas del intestino irritable, tema central en este programa. También vamos a hablar sobre dejar de fumar y la posibilidad o no de aumentar de peso. Si les parece, vamos ya con los avances. Hoy en Saber Vivir Mejor hablamos de síntomas y tratamiento de intestino irritable con la doctora Rosa Cruels. La doctora Rey y el doctor Sand explican por qué dejar de fumar puede llevar a aumentar de peso y cómo evitarlo. Y nos visita el actor y comunicador Fito Gali. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Presenta Pronocal Nestlé Health Science. Perdé peso de forma rápida, segura y avalada por la ciencia. Y es un placer para nosotros recibir a la doctora Rosa Cruels. Ella es gastroenteróloga, más jefa de gastroenterología de La Española. Es un placer que nos acompañe en el programa de hoy. Ya ha tenido muchas múltiples consultas. Pero bueno, hoy un tema que en realidad es de interés general, ¿verdad? Porque vamos a hablar de intestino irritable, que es más frecuente de lo que se cree, quizás, y que puede estar asociado también a temas más emocionales, ¿no? Como la ansiedad. Ya nos va a ir contando, doctora. Sí, cómo no. Arranquemos por explicar, entonces. Muy bien, perfecto. ¿Qué es el intestino irritable? Voy a arrancar desde el comienzo. Tú me decías que es algo muy común y quizás más común de lo que se piensa. Y sí, en realidad estoy de acuerdo contigo, pero hay una realidad que son los tiempos consulta. O sea, yo creo que el intestino irritable es una enfermedad que está infradiagnosticada. Es decir, nadie puede en 12 minutos, si es lo que cada uno le dedica, poder establecer un diálogo y hacer un diagnóstico correcto. Además, de hecho, yo no le llamo colon irritable solamente, yo diría que hay un enorme capítulo digestivo en el cual hoy por hoy modernamente se llama alteraciones de la interacción en el eje intestino-cerebro. Esto partimos de la base de que tenemos dos cerebros. ¿Cuál de los dos más importantes? ¿Está? Nuestro primer cerebro, el que tiene nuestras neuronas, y nuestro segundo cerebro a nivel de intestino. ¿Tá? Y quizás es más importante nuestro segundo cerebro que el primer cerebro. ¿Por qué? Porque en este segundo cerebro, en nuestro intestino, a través de lo que antes le llamábamos la flora intestinal y que hoy le llamamos microbiota, en realidad sabemos que se cumplen muchísimas funciones que tienen que ver no solamente con el hecho de la digestión, tienen que ver con nuestras emociones. La principal fábrica de serotonina, la serotonina es un neurotransmisor que se encarga de darnos placer, de ponernos en alerta, de frenar nuestra ansiedad, nuestro estrés. En realidad, el 80% se elabora en el intestino justamente a raíz de las bacterias intestinales. O sea, qué importante que esté funcionando y qué interacciones que hay que no se pensaban antes, ¿no? Es que este tema surge por allá por el año 2010 a tener mayor auge, ¿tá? Y el primer congreso que existió de este tema fue en el año 2011-2012 en la ciudad de Lyon, ¿tá? O sea, previo a eso nadie hablaba de esto, ¿tá? Y desde ahí en más es apabullante la cantidad de información que tenemos, no solamente para el manejo de la ansiedad, sino también para el manejo de otras enfermedades que realmente tienen una base orgánica, enfermedades neurológicas degenerativas, como puede ser el Parkinson, como pueden ser trastornos del espectro autista. Hay muchas patologías. Es decir, doctora, para explicarlo un poco en términos que todos podamos entender, lo que nos pasa a nivel emocional, el estrés frecuente, la ansiedad, el mal de estos tiempos, ¿le da qué tipo de señales a nuestro intestino? Y ahí empieza el desequilibrio. Antes, o los síntomas. Como que nosotros lo vinculamos, porque muchas veces decimos, estoy nerviosa y siento dolor de estómago, diarrea. Exacto. O sea que la vinculación estaba, lo que ahora hay como es una evidencia. Ahora hay evidencia científica. Nosotros teníamos hasta ahora la evidencia vivencial. Teníamos la impresión y la certeza de que cuando, por ejemplo, íbamos a dar un examen, nos daba diarrea o no íbamos al baño, ¿tá? O nos daba náuseas o nos ardía el estómago. Hoy hay evidencias científicas de esto, es decir, estas sustancias que elabora el intestino
van al cerebro y desde el cerebro parten respuestas que se encargan de la movilidad de nuestro intestino, se encargan de que nuestro intestino elabore las defensas en forma correcta. Y también en esto, el 80% de nuestras defensas está a nivel de nuestro intestino. Quizás tú sos muy joven, pero capaz que vos, Ale, no te digo vieja, no, pero te pongo conmigo en el mismo. Estamos en el mismo, perfecto. Exactamente. Entonces, y yo no quizás, tan joven. bueno, pero bueno, gracias. Pero en realidad antes se decía operar de apéndice, no operar de apéndice, la mejor fábrica de defensas, igual que las amígdalas. Era el concepto que tenía la gente antes. No, en todavía realidad, está el mito a veces, ¿no? Exactamente, pero hoy sabemos que no es el apéndice únicamente, es todo nuestro intestino el que tiene el 80% de fabricación de las defensas de nuestro organismo. Y es el que se pone en marcha cuando nos enfrentamos a situaciones en las cuales la autoinmunidad nos daña. ¿Qué es esto? Las defensas son en realidad las que se encargan de protegernos de la enfermedad cuando un agente externo viene a agredirnos. Por tanto, si no trabajan bien, nosotros vamos a tener el agente externo en curso y la enfermedad, ¿verdad? Pero también existen enfermedades en las cuales en determinado momento mi sistema de defensas trabaja tanto de más, que deja de reconocer mis propios órganos y los ataca. Entonces se generan enfermedades a nivel del hígado, a nivel del intestino, las enfermedades inflamatorias. ¿Y por qué estaría trabajando de más? Trabaja ¿Qué circunstancias, por ejemplo? Bueno, porque en realidad para que nuestro intestino trabaje en forma correcta, o sea, para que nuestro segundo cerebro esté correcto, en realidad deben estar el equilibrio, para que lo entiendan groseramente, las bacterias buenas y las bacterias malas. Para ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Cuando se pierde este equilibrio, generalmente por factores dietéticos o también por factores externos, como por ejemplo un antibiótico, ese equilibrio se pierde y al perderse el equilibrio este sistema de defensas empieza a trabajar mal. Y a veces no solo se pierde el equilibrio hoy que estoy tomando el antibiótico, sino que ese desequilibrio que se genera entre bacterias buenas y malas no se repara de hoy para mañana. Yo tomé el antibiótico 7 días y al día 8º voy a estar fenómeno. No, no es real. O sea, es muy común que síntomas vinculados al intestino irritable, como hablábamos hace un rato, se vean aparecer después de un cuadro infeccioso. Porque ese cuadro infeccioso alteró el equilibrio entre bichos buenos y malos. Con o sin la toma de antibióticos, porque solamente el cuadro infeccioso puede desencadenarlo. Pero me gustaría volver como al síndrome del colon irritable. ¿Cuáles son los síntomas que pueden tener los pacientes? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bien. Y también eso, ¿cuáles son los síntomas de consulta? Los síntomas de consulta, el más común es el como y me hincho. Esa es la consulta más común. La persona que se levanta chata, así lo definen, yo me levanto bien y si no como, paso fenómeno, pero como y empiezo a inflarme y me voy embarazando a lo largo del día, hasta que llega la noche. Me acuesto embarazada, al otro día me levanto y me achaté durante el sueño. ¿Es casual? No, la respuesta no es casual, es sentido común. Mientras este duerme, este descansa. Por tanto, se reequilibra. Los dos cerebros descansan. Los dos cerebros están en paz y perfectamente comunicados. Ahora, cuando me despierto, empiezo nuevamente la jornada, otra vez estrés, liberación de serotonina, todo ese desajuste. Claro, pero el problema, Rosa, es que si yo voy a la consulta y te digo eso, yo quiero que tú me des una pastilla mágica que me resuelva. Claro, bueno, esa es la cosa. Es que, mira, yo creo que el problema en esto está. Vuelvo al tiempo porque es fundamental. O sea, igual que en televisión, el tiempo en la consulta médica es fundamental. Y yo siempre le digo a mis pacientes, para esto no hay soluciones mágicas y en esto somos un equipo. Yo le voy a ayudar, pero usted me tiene que ayudar a mí y tiene que ayudarse a usted fundamentalmente. Y cuando hablamos de soluciones mágicas no es ni comer sin gluten, ni tomar bioflora, ni comer menos hidrato de carbono, ni dietas de ayuno, porque todas esas se han planteado como posibles soluciones. Mira, las soluciones son miles y cuando hay miles soluciones en medicina quiere decir que no hay ninguna para un solo paciente. O sea, siempre hay que buscar el tratamiento individual, esa medida en el colon irritable. Pero un elemento que es básico es la empatía que el médico logra tener con el paciente y la tranquilidad que logra transmitirle en cuanto a lo que significa que tiene una enfermedad que le resulta molesta, que se va a exacerbar cuando esté en situaciones de estrés, que lo va a llevar a consultas más de una vez y cuando no, termine operado por algo que no tiene. Hay un estudio muy interesante en México en el cual un 4% de las personas
mujeres operadas de vesícula no tienen nada. Esas personas posteriormente terminaron teniendo un intestino irritable. Claro. Vesículas sanas, ¿tá? Y en los hombres ese porcentaje es algo menor, un 2,5%. Y yo a mis pacientes siempre les pongo el ejemplo, sobre todo cuando se trata de alguien joven, porque les digo, usted consulta por esto y si yo tengo tiempo, debiera de tenerlo, pero cuando tengo tiempo voy a interrogar, voy a tocar, voy a examinar y voy a llegar a la conclusión de que usted no tiene nada quirúrgico. Pero si usted entra en una puerta y su estado de ansiedad es tal que no logra dominarlo, los síntomas persisten y usted está o se muestra ante mí cada vez peor, y yo soy cirujano, lo más probable es que termine operando para ver qué es lo que tiene. Claro. Porque no quiero comerme nada que después limite su vida. Pero vamos a hablar también, porque recién hablábamos de la hinchazón, esa que es muy común, sí. Que empieza, ¿no? A medida que uno va arrancando el día y va aumentando hasta la noche, que uno se siente cada vez más hinchado. ¿Qué otras cosas pueden ser? Puede haber dolor. El estreñimiento también es una causa. Acá tenés varias cosas. Acá tenés el estreñimiento, puede haber diarrea. Una cosa que no te lleva a pensar en otra cosa es el hecho de que la misma persona, en la misma deposición o en el mismo día, tenga variabilidad en la consistencia. Es muy común que tú preguntes si alguna vez le ocurrió de empezar con consistencia formada y terminar explosivo y diarreico. Sí. Bueno, esa persona tiene un intestino irritable o tiene por lo menos un trastorno funcional de su intestino. Luego uno debe de afinar la puntería porque existe la constipación funcional y no es un intestino irritable porque no tiene dolor. O sea, para el colon irritable el requisito fundamental es que haya dolor crónico, por lo menos 6 meses de evolución, que le duela por lo menos una vez a la semana a la persona, ¿tá? Y que característicamente ese dolor alivie cuando la persona va al baño, cuando expulse gases, acompañado de alteraciones en la forma de las deposiciones. A veces nosotros les llamamos caprinas, hacen pequeñas bolitas que pueden venir en racimos o sueltas, a veces hacen como choricitos. La forma de la materia es importante. Habla mucho, ni que hablar, totalmente. Habla muchísimo, ¿tá? El estado de salud de la persona. Exactamente, ahí está. Entonces, esas cosas en ausencia de componente nocturno, es decir, la persona no se va a despertar porque está hinchada, no se va a despertar porque le duele la panza. Que ese es un punto en el cual... Esa sería una bandera roja. Esa es una bandera roja, o sea, y en la cual hay que detenerse, ¿no? Claro, porque exacto. El médico tiene la obligación de detenerse, porque por ahí uno le pregunta al paciente, ¿y de noche le molesta? Bueno, en esa pregunta te van a decir que sí, porque es cuando están peor, cuando están hinchados y con dolor. Ahora, ¿y lo despierta? No es lo mismo. No me despierta. O la primera respuesta puede ser, sí me despierta. Lo que a continuación hay que preguntar es, ¿y lo despierta el dolor o se despierta y se da cuenta? No, me despierto y me doy cuenta que empiezo con dolor. Perfecto, ese dolor no lo despertó. Lo despierta su insomnio, que forma parte de la ansiedad, lo despierta cualquier trastorno. No, pero me vuelve lo mismo de siempre, en definitiva, que es cómo tenemos que cuidar nuestro estilo de vida. Por supuesto, es que... en definitiva, no es solo la alimentación, no es solo hacer ejercicio, es la salud mental, es los vínculos. Sí, en definitiva, si tenemos que dar una solución sistémica, son demasiadas cosas. Es que no la hay, pero como ejemplo yo siempre pongo Yo a mis pacientes les digo, el tratamiento de la patología funcional es como un taburete y les pongo la mano en esta forma que lleva 3 patas. Una pata es la dieta, lo alimentario, otra pata es la medicación, pero la pata más gorda es toda suya y es la tranquilidad. Entonces, al lado de esto, los pacientes a veces vuelven al mes y te dicen, ¿sabe que hice todo lo que me dijo y sigo igual? Y la parte de tranquilidad, no, eso no me lo pida, es que tengo que pedírselo, porque si no, no funciona. O sea, los remedios van a medias, la medicación, podemos manipular la microbiota, podemos usar probióticos, podemos usar prebióticos y alimentar mejor nuestro intestino, cuidarnos en la dieta, lo que hablábamos, el intestino irritable se asocia a diversas intolerancias digestivas y de ahí los diagnósticos diferenciales. El diagnóstico diferencial más importante que se debe efectuar con el colon irritable o intestino irritable es el de enfermedad celíaca. ¿Por qué? Porque si el paciente no come gluten, mejora la distensión, mejora su tránsito y probablemente no haya dolor, porque muchas veces el dolor es secundario al aumento de presión que genera el colon por la contractura y los gases. Hay como un aumento también de
tipos de buscar anticuerpos contra o diagnósticos de enfermedades celíacas, que no son enfermedades, son trastornos alimentarios o alergias alimentarias. Esos están a favor, están en contra, forma parte de lo que se debe estudiar un paciente. ¿Cuáles serían los estudios básicos que tenemos que realizarle a un paciente? Porque también me parece que es importante decir que el colon irritable no está asociado a patología, a una mala evolución. No, por supuesto. Te afecta mucho la calidad de vida, pero no es por tener un colon irritable es un factor de riesgo para un cáncer, por ejemplo. En absoluto. Entonces, o sea, no tiene que ver con el cáncer, nunca da sangrado. Si hay sangre, hay que buscar para otro lado, que puede ser hemorroidario, y la hemorroide puede ir asociada con un colon irritable con constipación. Entonces ahí explicamos como que todo. Cerramos el círculo. Pero, exacto, cerramos el círculo, pero ahí el médico debe de funcionar y debe de asesorar. Y depende, tú decías, a cómo estudiar y cuáles son los estudios básicos. Yo te diría, el básico de arranque es descartar enfermedad celíaca. Eso primero a través de sangre. Si el paciente tuviera síntomas altos, que puede pasar, bueno, de repente si uno va a estudiar la parte de intestino, puede abordar a través de biopsias la parte de enfermedad celíaca. Pero enfermedad celíaca es lo básico. A partir de allí tenemos que dividir los pacientes, aquellos que tienen antecedentes familiares de cáncer y aquellos que no lo tienen. Y también hay un factor que es muy importante, que es la edad. O sea, uno tiene que plantearse patologías en función de la edad del paciente, del entorno del paciente. Hay algo que tiene que ser muy importante, que es la relación médico-paciente, como nos decía Rosa, que es la base de este diagnóstico y tratamiento. Y el abordaje en equipo, ¿sabes? Exacto. O sea, acá hay que abordar en equipo. O sea, ¿y cuánto de uno tiene que poner el paciente? También. No es con una pastillita que se arregla todo. No es que te solucionen el problema, sino tú colaborar en la solución a ese problema. Yo a veces, mira, a los pacientes y sobre todo gente joven me refiero a los cuarentones, responsables de un hogar, con hijos chicos, una vida por delante, a todos, pero a esto se le hago más énfasis y les digo, mira, esto es simple, lo mejor que te pudo haber pasado y que te puede pasar con el estrés es que se te contracture el intestino y tú tengas dolor. Lo peor que te puede pasar es que se te contracture una coronaria y mañana no podemos hablar. Entonces, esta es la luz amarilla del semáforo. Tú tenés todo para seguir adelante y cruzarla, y allá tú, o tenés el momento para decir, pongo el freno, reflexiono, vale más mi vida y mi entorno y lo que tengo por delante, y me replanteo la vida. Exactamente. Y más de una vez los pacientes vuelven. Mejor dicho, imposible. Ha sido un placer recibirte. Lo mismo, muchas gracias. Ojalá tengamos más instancias, porque esto de la microbiota realmente es un mundo fascinante, este segundo cerebro, y seguimos teniendo un montón de preguntas que ya tendremos en otra instancia también oportunidad de poder conversar contigo. ¿Cómo no? Ha sido muy gráfica en el tiempo que tenemos. ¿Te puedo agregar una sola? ¿Cómo no? Pero, esto, mira, una placa que se encontró hace muchos años, estaba escrita por Sócrates, y decía, hace 2500, o sea, la placa era 2500 antes de Cristo, 2500 años antes de Cristo. Decía, todas las enfermedades se inician en el intestino. Mirá. Más claro, imposible. Totalmente. Bueno, ha sido un placer. Por favor. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, por suerte después todas esas entrevistas están en la web, están disponibles en la web, así que ustedes las pueden volver a escuchar cuando quieren. Vamos a ir ahora con otros temas. ¿Han notado quizás pérdida de visión o estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? Bueno, o también otra opción, ¿querés simplemente tener un diagnóstico preciso? No esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 12 oftalmólogos especialistas, modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta porque aún te queda mucho por mirar. Y como también la salud ocular es algo de nuestro gran interés, vamos con una nota de Oftalmovisión a propósito de justamente tener la mejor vista. En la unidad de ojo seco y superficie ocular de Oftalmovisión, hoy les voy a presentar una de las terapéuticas que realizamos en forma muy frecuente y es la luz pulsada intensa. Este es un equipo, un láser que emite pulsos de alta intensidad y está diseñado para tratar el síndrome de ojo seco, y dentro de ellos el evaporativo. Ojo seco existen dos tipos, uno que no produce una cantidad de lágrimas suficiente y en otro nuestra lágrima es mala calidad y se evapora. Este equipo tiene la particularidad de tratar lo que se llama las glándulas de meibomio. Son unas glándulas que existen en la parte interna de nuestros párpados que tienen unos aceites esenciales que lubrican nuestras lágrimas.
Cuando estas lágrimas, glándulas están obstruidas, van a dar un ojo seco que dijimos que era evaporativo y lo trata específicamente este láser. ¿Qué es lo que hace? Es un tratamiento ambulatorio que realizamos en consultorio. Son 3 a 4 sesiones a lo sumo, dura alrededor de unos 10-15 minutos y realmente el paciente nota ese beneficio después de pasado un corto plazo de realizado el láser. ¿Qué beneficios tiene, si usted se pregunta, la luz pulsada? Son múltiples. Por un lado, disminuye la carga bacteriana que tenemos alrededor de nuestros párpados. También disminuye un ácaro muy frecuente que se llama Demodex. Disminuye esa carga porque también lo elimina. Por otro lado, disminuye el componente inflamatorio que tienen estos párpados con blefaritis y disfunción de glándulas de meibomio y además tiene un efecto antiinflamatorio. Por todo lo que ven, es un combo importante al tratamiento en consulta con respecto también a lo que se complementa en domicilio. Excelente, la doctora Paola Pacheco. Y a continuación quiero contarles que con Farmacia San Roque vivís bien, vivís como más te gusta, porque con su programa de puntos accedes a descuentos exclusivos y además sumás más puntos que puedes usar como forma de pago. Acordate que cada punto vale $1. Adherite ahora en tarjetasanroque.com.uy y comenzá a disfrutar de los beneficios. Farmacia San Roque, viví bien. En Farmacia San Roque encontrás todas las maneras de vivir bien. sanroque.com.uy. Y buenas noticias porque Óptica Brioso sigue regalando. Comprás un armazón con cristales de línea premium y te llevas otro par con la misma graduación de líneas seleccionadas. Además tienen la mejor garantía y atención en sus locales de Montevideo y Canelones. Gracias, Brioso. Y a continuación hacemos una breve pausa y al regreso vamos a hablar de dejar de fumar y aumentar de peso, aunque no necesariamente hay soluciones para eso. Lo conversamos con el doctor Leonardo Sande. Y además nos visita Fito Gali aquí al living de Saber Vivir Mejor. Breve pausa y ya volvemos. Presenta Clínica Sande. Abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Bueno, doctora, decíamos que muchas veces está el deseo de dejar de fumar, pero la preocupación por si se va o no a aumentar de peso, incluso a veces ese puede ser un motivo por el cual no se deje de fumar. Exactamente. Que eso es lo peor, digamos. La excusa o la limitación para no emprender lo que yo digo que es lo mejor que tú puedes hacer por tu salud. Si estamos de acuerdo, yo creo que la acción que uno más beneficiosa que uno puede hacer por su propia salud es dejar de fumar. Entonces, si esto va acompañado de un aumento de peso, y bueno, hay que buscar estrategias para que ese aumento de peso no sea algo que nos pese demasiado, siendo redundante. No sea determinante. Pero hablemos con Leonardo Sande, también, nuestro especialista, doctor en obesidad, diplomado en obesidad. Bueno, doctor Sande, ¿cómo le va? Un placer recibirlo. Súper contento de estar de vuelta en esto. Y muy buen tema, porque bueno, ella como neumóloga es una gran experta en esto de dejar de fumar, pero el tema también de lo que tiene que ver con bajar de peso, aumentar de peso, cuando uno deja un hábito y cuando está la ansiedad como factor determinante en todo esto. Bueno, ¿qué opinión es algo súper relacionado. De hecho, fue una idea con Alejandra acá de pasillo. De pasillo. De pasillo. De trabajo en equipo. De trabajo en equipo de pasillo. Sí, cuando uno analiza un poco la evidencia, dejar de fumar se acompaña a veces de un aumento de peso. Primero, pero es poco. No, se acompaña un aumento de peso. Yo no les voy a mentir a los pacientes, se acompaña. Eso está demostrado. Son 4 a 5 kilos que se van a aumentar, pero que se pueden reducir. O como yo digo, es como que vos vas a subir una montaña. Mañana decimos, voy a correr una maratón. Bueno, necesitas determinada preparación. Acá la maratón es dejar de fumar. Capaz que hay que prepararse. Y ahí es donde ustedes tienen un rol fundamental. Exacto, porque lo primero estamos hablando 4 o 5 kilos. No estamos hablando que alguien va a quedar obeso por dejar de fumar. Son 4 o 5 kilos que después generalmente se regulan también. Exacto. Después los pacientes a los 4 o 5 meses regulan. Bien, expliquemos por qué, es evidente que hay un pequeño aumento, porque obviamente a veces fumar hace que uno, no coma o coma menos. Hay varios factores de eso.
Claramente dejar de fumar aumenta los niveles de ansiedad y qué forma clásica y fácil de acceso es comer para calmar la ansiedad. Pero hay varios vínculos neurofisiológicos que tienen que ver con dejar de fumar y aumentar de peso. Primero, el cigarro secreta dopamina, una sustancia que da placer, y que otra sustancia secreta dopamina y da placer, la comida. Correcto. Y sobre todo, la comida, cuanto más grasa, carbohidratos y azúcar tenga la comida, chocolate, más placer y más dopamina va a secretar. Yo ya estoy segregando, me decís chocolate y ya empiezo a segregar. Digo, esto es bueno explicarlo porque realmente hay un vínculo y los pacientes nos dicen estoy súper ansioso. Bueno, tu ansiedad tiene una explicación. Segundo, el cigarro, la nicotina, principalmente también es un secretor de adrenalina a nivel de las suprarrenales. Esto va a aumentar el metabolismo basal. Pero sobre todo, la nicotina es un secretor de serotonina, una hormona que es anorexígena, quita el hambre, clásico. Cigarro, mate, cigarro, café, pasan todo el día sin comer. Y lo toleran. La nicotina es eso, te aumenta el metabolismo, te saca el apetito. Entonces, es como, al perder eso, aumentas el peso. Lo que más se relaciona es eso. Básicamente, la nicotina no va a secretar serotonina y las personas, al tener los niveles más bajos de serotonina, empiezan a sentir más hambre. Todavía sumamos esto, la búsqueda que cae la dopamina, o sea, buscando placer, hambre con búsqueda de placer a través de la comida es igual a chocolate, grasa, azúcar y snack, y eso es lo que va a hacer aumentar de peso. Bien, bueno, no el ahí, simple hecho. Doctor, entras en juego con tu estrategia, como me encantó la palabra. Tengamos estrategias. Claro. ¿Cuál es la estrategia? Lo que va a aumentar de peso, lo que va a hacer que aumente de peso es la ingesta de alimentos de baja calidad, no todo solamente que caiga la dopamina y la serotonina. Dos cosas grandes: actividad física y alimentación. ¿Qué mejor secretor de dopamina, adrenalina y endorfinas que la actividad física? Que además de no aumentar de peso, le va a gastar energía, va a aumentar el metabolismo basal. Y va a ayudar a la ansiedad. Y va a ayudar. Claro, yo tengo pacientes que me decían, yo cada vez que tenía ganas de fumar, Leo, corría. Sí. Y andaba en bicicleta. Y la quemaba por ahí en vez de comer. Segundo, alimentación, que es lo que la audiencia está esperando. Primero, no pasar hambre. Yo soy súper fan, no súper fan, pero acepto cualquier estrategia, inclusive el ayuno. Pero justo acá no hay que llegar a tener hambre, porque si todo este hambre emocional o neurofisiológico que acabo de explicarle, sumamos un hambre real, porque no comimos, va a ser un desastre. Claro. Entonces es el momento para hacer 4 comidas. Si es necesario hacer una colación, se hace una colación. Segundo importante. Cuando vamos a enfrentarnos a buscar alimento porque tenemos hambre, por ansiedad, porque cayó la serotonina o lo que sea, tienen que ser alimentos que den esa ansiedad, de buena calidad y que no sea comida chatarra ultraprocesada. ¿Cuál es lo principal que las personas toman? Son tipo carbohidratos, galletitas dulces, que es carbohidratos, azúcar, grasas. Esos alimentos no dan saciedad. ¿Qué da saciedad? Las proteínas y las grasas de buena calidad. Bueno, las otras grasas también, pero vamos a optar por la de buena calidad. Yo entiendo que esa parte también es difícil, porque a veces uno busca eso dulce, esa gratificación. Pero hoy en día hay de todo. Hay de todo. Hay barras proteicas. Eso, mira, ahí me lo sacaste. Barras proteicas, que son 150 calorías, casi nada de carbohidratos, no tienen azúcar. Tienen cacao. Y tienen proteínas y dan mucha saciedad. Es preferible que agarren una tortilla finita y hagan un wrap o un sándwich con pechuga de pavo, bueno, con tofu para los que no comen carne, con muchos vegetales que los llenen. Frutas ácidas. Yo creo que eso lo van a ver en la consulta con el doctor Sande, pero lo importante es buscar una estrategia. Yo quiero que dejen de fumar. Entonces, que el aumento de peso. Que el aumento de peso no sea una excusa. Hay estrategias que se pueden hacer, hay medicamentos que lo pueden ayudar a lograr dejar de fumar y mantenerse en abstinencia. Así que consulte con su médico, y planeen para... Es muy duro ese proceso de dejar de fumar. Es duro y hay que acompañar. Los pacientes se merecen tener ayuda para que no le pasen todas estas cosas. Pero me quedo con eso que dijeron ustedes como equipo. Está el acompañamiento para justamente manejar, controlar ese aumento de peso o no terminar en un aumento de peso o regularlo. Están los médicos para lo que tiene que ver también con el apoyo a veces que puede ser a través de un remedio, de un fármaco. Entonces hay herramientas para lograrlo y poder controlar tanto lo que puede ser la ansiedad, lo emocional, lo que tiene que ver con el aumento de peso. Es decir, hay soluciones, no hay excusas. Eso es importante. Gracias. Nosotros continuamos con el consultorio. Con el consultorio de la doctora. Y vamos a hablar. ¿Cómo ha trabajado? Si me tienen así. Y vamos a hablar de faringoamigdalitis.
las llagas en la garganta. ¿Cuándo son antibióticos? ¿Cuándo nos llevan antibióticos? ¿Y cuándo presentan complicaciones y cuáles son los signos de alarma? La faringoamigdalitis aguda, que es la infección de la mucosa y el tejido orofaringio, es una de las enfermedades infecciosas más comunes en la consulta de emergencia. La gran pregunta que tiene el paciente y que el médico debe tratar de resolver es si se debe o no indicar antibióticos, lo cual realmente muchas veces es una decisión difícil. La mayoría de las faringoamigdalitis son de origen viral. Suele presentarse en brotes epidémicos, como el que estamos viviendo ahora, y se acompañan de síntomas como congestión nasal, febrícula, tos, disfonía, dolor de garganta, cefaleas o mialgias. En cambio, la bacteriana se acompaña de fiebre alta, dolor de garganta intenso, dificultad para tragar y característicamente sin tos y sin síntomas virales generales. La edad del paciente puede ser muy orientadora. Las infecciones bacterianas son muy poco frecuentes antes de los 3 años. Alcanzan su máximo entre los 5 y los 15 años, bajan en adultos jóvenes y son muy poco frecuentes en los adultos mayores. Antes se le daba mucho valor en el diagnóstico a la presencia de placas o exudados en las amígdalas, la presencia de llagas, pero los estudios han demostrado que muchas de las infecciones virales se pueden presentar con estos exudados y las bacterianas pueden no tenerlo. Así que si bien es un elemento orientador, no es definitivo. La bacteria responsable de la faringoamigdalitis es el Streptococcus pyogenes o Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El uso de test faringio para detectar el antígeno streptocóxico es una técnica rápida y sencilla que permite en unos minutos realizar el diagnóstico, indicar el tratamiento con antibiótico en caso de que sea positivo. Es importante completar todo el tratamiento para asegurarse de eliminar completamente la infección y prevenir las complicaciones. Excelente la doctora Rey. Bueno, y quiero decirles que con este frío no hay mejor programa que mirar televisión, ver buenas series, calentitos, por supuesto. Pero para que sea perfecto ese momento hay que disfrutar de un riquísimo helado. Como ya saben, en Heladería Los Trovadores te llevan en minutos el helado de los sabores más ricos, con o sin azúcares agregados para que disfrutes sin culpa. Hay deslactosados, aptos para celíacos y veganos. Además, tienen tortas heladas, canoli almendrado, casatas individuales. Mucho más para darte ese gustito que estás esperando. Y recordá que también lo podés pedir por WhatsApp. Mirá qué fácil. Yo sigo haciendo así como si estos teléfonos siguieran existiendo. Bueno, al 098-388-553 por WhatsApp y te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Continuamos ahora porque nos espera él, Fito Gali. Gracias por venir. Se aplaude. Estaba apurada por llegar porque están a las risas, a las carcajadas hace un rato ya. Y bueno, yo me estaba perdiendo la fiesta. Si hay alguien que yo creo que siempre te dicen es... Gracias por darnos tanta risa, ¿no? ¿Verdad? Sí, la gente agradece pila, es divino eso, es divino. Y qué lindo eso, de poder transmitir alegría, poder transmitir felicidad. La verdad que... A veces no es la intención, la gente se ríe porque de mi realidad normal. No, pero además tenés una sonrisa tan característica, ¿no? O sea, si te hacen una caricatura, te hacen una sonrisa gigante. Enorme, sí. ¿O no? Sí. Eso es maravilloso. Pero yo siempre digo, yo si estoy deprimido algún día, salgo a dar una vuelta a manzana nomás y ya vuelvo con una sonrisa oreja a oreja, porque la gente te agradece, pero también te exige, te pide, te transmite lo mismo. Y entonces, te levanta el ánimo, claro lindo, que sí. Es claro lindo, que sí. Es lindo. Qué honor. Pero un placer. está bueno lo que decís, pero eso es lo que vos haces. Un día que estás más bajón, que estás... Bueno, salís un poco, porque... A veces uno cree que esa gente tiene ese carácter que está siempre bien, ¿no? Dice, esta persona debe ser siempre alegre o qué bárbaro. ¿Y cómo es la vida real, digamos? La vida real, yo soy una amargada, una mierda. No te creo. No, pero por lo general cuando... No tengo mucho tiempo de estar amargado. Pero pará, estuvo en MasterChef. Contanos de la experiencia, por favor, en MasterChef. Yo no sé si me escuchabas decir recién, pasame unos piques, le decía a Leo, pero que no tenga que cocinar. Bueno, exactamente. Bueno, yo ¿cómo no fue tu experiencia en MasterChef? No sé cocinar arroz. ¿Y cómo llegaste? 11 programas estuviste. Bueno, sí, pero fue sin querer.
Hiciste todo lo posible por... Yo, sí, pedí por favor, sáquenme de acá. Ay, no. Sáquenme de acá, no Además, cada puedo vez más más. exigente. Y vos Claro, decías, ¿qué hago? pero Yo además al lado de gente que cocina de verdad. Claro. Y que se esforzaba y practicaba en la casa. Y yo nada, ¿viste? Yo no sé hacer nada. La primera vez que herví una papa fue el día que tuve que hervir una papa. Pero entraste con la esperanza de muchos, de aprender, de tener que imponerse el aprender a cocinar. ¿O No, no, yo soy un sincericidio totalmente. Yo firmé el contrato porque era para un día, si yo no sé cocinar. Dije, no voy a durar más de un día. Y siguió. Y siguió. Yo no podía creer. ¿Y además, lograste aprender algo o no? nada. No, Yo tenía la esperanza de que no, podíamos ir a aprendí a hacer pionono, por ejemplo, sale para pionono. Aprendí a hacer bizcochos y me dan la masa hecha. Claro. Pero en realidad no, porque yo lo vivo todo así tan adrenalina y después me olvidé, ya me fui. Pero es hermosísimo, y el formato es muy inteligente. Está muy bien pensado, te van enroscando y vos haces eso y practicás y querés llegar. Sí, claro, y te vas a poner competitivo. Igual que Nubel, también, que es de la casa, por eso lo digo. Lo amamos, sí. Igual que Nubel, nosotros todos los días decíamos, bueno, hoy me voy. Y todos decían, no, eso es una cábala. No, hoy me voy porque yo no sé cocinar. Qué increíble. Y para uno que no sabe cocinar, es un estrés importante. Ahora, Fito, escúchame, tenía el dato acá que me pareció genial. ¿Qué? Claro, que ustedes fueron los primeros con Petru de vestirse de mujer en la televisión. Bueno. ¿Es así o no tanto? Ni tú ni tanta, te digo sí, ni que no, ni que sí, ni que no. No, ya había experiencia de Cacho de la Cruz, por ejemplo, imitando a Mirta Legrand. Claro. que lo hacía y que hacía la cocina y eso. Pero fue la primera vez que un programa estuvo conducido por dos tipos todo el tiempo vestidos de mujer. Todo el tiempo vestido de mujer. Que para algunos eran travestis, para otros eran dos tipos vestidos de mujer, ¿no? Claro. Pero... Con mucho humor y con mucha entrada en el interior de la República, ¿no? No, solo en el interior. Porque cuando arrancó, Las Coito arrancó en el interior del país. Que nosotros decíamos al revés, ¿no? Porque en Montevideo uno piensa que tiene la cabeza más... Nada, minga. Entramos en el interior y fue un éxito a los 2 meses. También iba un poco la pregunta porque, bueno, el mes de junio fue el mes de la diversidad. En el mundo realmente hay celebraciones que son impresionantes durante todo el mes. Claro. Desde embanderar las avenidas, es decir... Pasan muchas cosas. En este caso, ¿cómo ves al Uruguay también? Con todo lo que es, sobre todo, la tolerancia, la no discriminación. Bueno. ¿Cómo evaluás esa situación de los uruguayos? Más allá de hacerlo desde el humor, que siempre es un arma potente y muy conciliadora, ¿no? Sí. El Uruguay, yo siempre digo, es un país que a nivel de legislatura somos de avanzadísima en el mundo. A nivel de la cotidiana... Somos muy pacatos, somos de tener el doble discurso, somos de divertirse mucho mirando a Fito y Petru, pero si mi hijo sale puto, ¿me explico? Perdonen que lo diga así, pero es como lo dice la gente que mantiene esos criterios. Entonces, la discriminación sigue existiendo. Nosotros en Uruguay estamos convencidos de que no, que somos un país gay friendly, que todas esas cosas. Sí, pero estamos en camino. Pero es un país que discrimina muchísimo. La lucha que tienen las personas trans para conseguir trabajo sigue siendo exactamente igual que antes. Yo siempre digo, vos para ver si avanza o no el país, anda al shopping. Y decime si en el shopping te atiende un enano, un negro, un trans, un discapacitado. No pasa. Bueno, nos falta mucho camino por recorrer. Tenemos una legislación muy avanzada y tenemos en la educación con los niños también un avance que lo vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Claro. Después, el resto de nosotros somos formados en una sociedad machista, patriarcal y heterogénea. Claro, se ven igual cambios notorios con nuevas generaciones. Sí, por eso. Porque ya tienen otro discurso, pero lógico, es una sociedad que, bueno, está más avejentada con otras tradiciones. ¿En tu adolescencia o en mi adolescencia tuvieron algún compañero que decidiera por su propia sexualidad tener un trans y ser un chico trans o una chica trans? No. Lo reprimieron y quizás tienen toda una vida de angustia por delante. Hoy por hoy mejorando mucho. Hoy por hoy está cambiando eso. Claro. Pero por eso te digo, a nivel de las generaciones más jóvenes, nosotros los veteranos seguimos igual de pacatos, igual nos divertimos, igual
Sí. Claro, Está pero bueno, vos ves mucho un discurso de la boca para afuera. Exacto. Definitiva, sobre todo en las generaciones mayores, ¿no? pero está bueno eso que referís de que la legislación, por lo menos Sí. hay un soporte ahí sí, que sí. permite avanzar, ¿no? Es que nosotros eso- tenemos, incluso también en violencia doméstica, nosotros tenemos una legislación de avanzada. Ah. Que Tenemos después que avanzar nosotros que ahora, después nos cueste un acompañar, poco claro. llevarla. Siempre está esa dicotomía, no van las leyes delante de la sociedad o la sociedad a la par de Bueno. las leyes. Bueno, ¿qué hace una cosa o la otra? ¿no? Es todo un tema, pero por lo menos está el campo fértil para que tengamos una sociedad mejor, más justa, más libre en cada individuo, ¿no? Pero bueno, vamos en ese camino. Yo creo que vamos. Y el humor sí, es un arma brutal para entrarle a la gente. Claro, Bien, y en claro. cuanto a los temas políticos y todo lo demás, porque decías que en las redes sociales, por ejemplo, tratás de no meterte, sos un comunicador, sos muy reconocido en el país y Sí. sin embargo decís que te da cosa interactuar hoy con las redes sociales que son como, ¿no? Nuestro propio medio de comunicación. Es por duro, decir. es duro. Yo las ¿Qué uso pasa para con comunicar cosas. Cada vez que entro y me pongo a mirar algún comentario, tengo que estar bloqueando gente. Entonces, Bloqueás, sí. prefiero ni entrar. Y prefiero... como medio de trabajo las Pero lo bloqueás porque te No, llega, no. porque te duele, porque bloqueás porque Toda persona violenta, personas violentas. a mí, yo la no las rechazo. querés tener cerca. Ni de derecha ni de izquierda, Ajá. Tengo bloqueados miles de personas de derecha y de izquierda. No me molesta donde venga. Cuando vienen con la violencia y con ese discurso agresivo y violento y que además se meten con las personas. No, viste, más vale que ni vean lo que yo publico. Entonces los bloqueo. Pero solamente por eso. A mí no me importa. Además, muchas veces vas a los perfiles y en realidad no tienen ninguna publicación. Sí. Solamente se dedican a criticar y criticar y tirar. No, Entonces, sí. bueno, No, ¿viste? no, Y hay no, gente bueno. que vive de eso y está bien. Yo lo uso para comunicar, lo reconozco como comunicación, es brutal. Es un muy buen He medio. llenado salas solamente haciendo publicidad en las redes. Exacto. Y ahora Pero- tenemos en noviembre, vamos a hacer la publicidad. El 10 de noviembre estamos en Ahí el está. Galpón con Los Humorísima. 19 años. Son profesionales, son drag queen de verdad. Bueno, yo también quisiera tenerlos a vos. Nosotros, sí, pero nosotros somos las hermanas pobres al lado de Divino. ellos. Porque nosotros hacemos un paquetazo, así un polvito y dale que es tarde. Qué genio. Porque Ahora, pero venimos qué de lindo otra una época relación también. de tantos años, ¿no? De trabajo, bueno. de complicidad, las cosas que habrán vivido De todo. en De todo. tanto tiempo. Es una vida compartida. No juntos, quiero saber, no quiero Todo es saber. muy lindo. Yo siempre digo que no soy amigo de Petru, soy como hermano de Claro. Petru. Claro. Porque viste que un amigo uno cuida la amistad, ¿viste? Y esto no le digo, no le. Con Petru no. Con Petru. todo Hay vale. censura. No hay censura, pasamos bárbaro. Qué bien. Nos divierte más. El otro día actuábamos el viernes. Y la gente me decía, ¿y dónde vas a actuar? No sé. Petru me lleva. En Pando. ¿Pero qué es? ¿Es un beneficio? No sé. ¿Y qué van a hacer? No sé, voy a actuar con Petru. Yo qué sé. Ya está, con me esa va a alcanza, decir, me pasar a buscar alcanza. a tal hora, lo paso a buscar y vamos. Y ya empezamos a chiviar desde el comienzo. Qué lindo, qué La lindo. gente lo que ve cuando sale al escenario ya es la segunda parte, en realidad. Dijimos Porque que es nosotros en el ya galpón, ¿no? Sí. Perfecto. Y están las entradas a la venta. Sí, no debe haber mucha más, porque ya Ah, estaba bueno, van a casi tener que hacer agotada otra función, y estaba entonces. viendo de otra fecha también. Perfecto. Tenemos una reunioncita ahora, pero creo que va a haber Excelente. otra fecha. Ojalá. Pero es un gusto para nosotros poder acompañar a estos gurises, porque son de verdad profesionales en lo que hacen y que la sufrieron mucho también para llegar a donde están, porque antes de tener esas funciones en el teatro, sufrieron lo mismo que todos. Exacto. ¿Qué hacen? ¿Qué van a traer esto de los boliches al teatro? A ver, cuando estrenamos La Fausta eran los travestis que se suben al escenario. Y tal, la Fausta, qué historia, ¿no? Brutal. Y ahí Así siempre que- digo, la crítica tuvo una deuda brutal con Petru y con La Fausta porque nunca le dieron un Florencio. Bueno, viste que los premios tienen a veces, ¿no? Esas Tienen situaciones ese- pero quedó amargas. dicho, nunca se ve un Florencio, capaz que se vuelve en algún momento y ahí tenemos la oportunidad. Bueno, ahora estamos cumpliendo 35 años del estreno de... Ahora Fito empieza a sacar todos los años, ¿viste? Porque No, eso pero es lo me que acuerdo tiene una poco. vasta trayectoria, ¿viste? No, pero bueno, ha sido un trabajar placer. con Petru es... ¿No tenías un regalo vos? Divino. ¡Ay, claro! Ay, por Yo favor. no me voy sin regalo de acá. No, Óptica Un regalo. Brioso, que siempre nos Brioso. acompaña, no sabes qué divinos lentes te van a regalar. Ay, Bueno, lo Fito, saco. muchísimas gracias. Abrí- Probátelo si todo, querés todo. cuando quieras. Después no los tengo que devolver, ¿no? No. Porque viste que hay programas que después tenés que devolver. Jamás. No, acá ha no. sido un placer que nos Ay. acompañes. Ah, Gracias por venir.
Gracias por venir. Ustedes, gracias. Bueno, doctora, a ver si nos volvemos a encarrilar acá. Nos despedimos y nos reencontramos el próximo fin de semana, el próximo sábado, aquí en el 10. El canal uruguayo. Termina el programa y no terminó de abrir los lentes.